A ver, ahora, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Me escuchan, jóvenes, ahora sí? Ahora sí, muchachos. Bueno, ya está solucionado, muchachos. Felizmente los técnicos inmediatamente llegaron, solucionaron este inconveniente. Los muchachos siguen tranquilos. Bueno, a veces puede ocurrir esto, saben que la tecnología siempre tiene a veces estas circunstancias. ¿No, muchachos? Ya, muchachos, sí, pues, bueno, vamos a continuar con nuestro avance, muchachos. Ya pasó, viene la calma. Vamos con lo que sería el día de hoy, que es el repaso o feedback, ¿no, muchachos? Ya, vamos entonces, muchachos, con la pregunta número uno. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, una hora. Vamos ahí. Dice, primera pregunta, para el investigador en historia de los restos líticos. Restos líticos son materiales de piedra, ¿no? ¿Ya? Dejados por el hombre tales como herramientas y armas, están calificados dentro del grupo de... A ver, muchachos. Para el investigador en historia dice los restos líticos dejados por el hombre, tales como herramientas y armas, están clasificados dentro del grupo de... A ver, ¿qué podríamos marcar ahí, muchachos? La primera premisa dice fuentes históricas arqueológicas. Bueno, vamos a ver qué dice lo demás. Muestras de antigua arquitectura. Bueno, en ningún momento nos habla de construcciones, nos habla de herramientas y armas, ¿no? Hechas de material lítico, o sea, de piedras. Dice restos arqueológicos indirectos. No, pues si es de la época, es directo, puede ser indirecto. Entonces, la B y la C descartadas. Fuentes históricas etnográficas. Etno significa pueblo, ya te dije. La etnografía estudia las etnias, a los pueblos que tienen algunas prácticas ancestrales o tradicionales. O sea, ha pasado mucho tiempo y siguen teniendo sus prácticas o costumbres milenarias o ancestrales, ¿no? Hay muchos pueblos que siguen haciendo lo mismo desde hace más de 1000 años atrás, ¿no? Tienen costumbres particulares o singulares, ¿no? Entonces, eso es observado por la etnografía, ¿no? Yo les comento, un etnógrafo trata de describir las particularidades o singularidades de los pueblos que se mantienen todavía con poco contacto con la civilización o el mundo moderno. Estos pueblos nos pueden ayudar a reconstruir cómo era la vida del ser humano hace mucho tiempo, inclusive antes de la civilización. Sí, por si usted no lo sabía, en la antropología hay un método que se llama el método regresivo, es decir, a través de las costumbres que todavía perviven, tratar de reconstruir cómo era antes, ¿no? Proyectar, ¿no? Entonces, la D no puede ser, la E dice vestigio de sociedades ágrafas. Eh, bueno, sociedades ágrafas. Bueno, no tiene escrituras, es cierto, ¿no? Pero acá dice sociedades ágrafas. Sociedades. Fuentes arqueológicas sí son, ¿ya? Porque la arqueología estudia todos los vestigios materiales de cultura y la historia lo hace a través de las fuentes. Ojo, de preferencia fuentes documentales, pero no necesariamente tienen que ser documentos. Eso ya aclaramos en su momento, ¿no? Entonces podría ser la A, es cierto. A ver, por ahí he visto que han dicho la E, sociedades ágrafas, herramientas y armas. Podría ser la E, pero dice sociedades, ¿no? Y acá dice herramientas y armas. No, más probable, o sea, o más cercana a la respuesta, sí, sería la A, pues, ¿no? Porque la A dice vestir sociedades ágrafas, ¿no? Y acá nos habla, pues, de herramientas y armas, dice, ¿no? En este caso, si son líticas, pueden ser, pues, no sé, puntas de lanzas, pueden ser hachas de mano, ¿no? Entonces la clave sería la A, ¿no? 1A. Sí, la 1 sería la A. ¿Ya? La 2, restos arqueológicos indirectos. A ver, supongamos que de repente en la época inca, ¿no? Se construye, por ejemplo, el Coricancha, ¿no? Y vienen posteriormente los españoles y ellos describen cómo era el Coricancha cuando lo encontraron.
Entonces nosotros comparamos con las crónicas lo que, bueno, los españoles escriben sobre Coricancha, y si nosotros escarbamos o hacemos arqueología, confirmamos que lo que se dice en las crónicas no coincide exactamente con la evidencia arqueológica que se ha encontrado. ¿Me entiendes, no? Entonces, de repente esa crónica se encontró ahí en el Coricancha o un escrito sobre cómo era, ¿no? O sea, es de la época colonial, pero no coincide con la época inca. Ahora, esa descripción de cómo era el Coricancha, hecha por los españoles, sería pues una fuente indirecta. ¿Por qué? Porque se hizo a partir de la expectación o la descripción que hizo alguien que llegó a ese lugar. Entonces, hay que confirmar que sí, lo que está en el documento coincide exactamente con lo que era realmente el Coricancha. Entonces, ese documento se encontró en el Coricancha, pero hace una descripción de cómo era el Coricancha cuando los españoles llegaron. Y nosotros confirmamos que lo que está escrito no coincide con lo que se ha encontrado a través de la evidencia arqueológica. Ahora, este documento encontrado sería una fuente indirecta para llegar a saber cómo era realmente el Coricancha, ¿no? Es un poquito más particular, un caso muy particular, ¿ya? Esa respuesta es para Panta Fonseca, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos rapidito con la pregunta número 2. ¿Qué marcaron en las dos, muchachos? Dice, con respecto al proceso de hominización, indique las afirmaciones correctas. Ya, entonces, la primera pregunta, la clave sería la A, ¿no? A. Ya te dije, son fuentes materiales, por lo tanto serían arqueológicas, porque recordemos que la arqueología estudia todos los vestigios materiales de cultura, ¿no? Sí, ya está. 2 dice, con respecto al proceso de hominización. Ya, primero hay que aclarar lo siguiente, la hominización no es lineal, ¿no? Antiguamente se decía, por ejemplo, que el Homo habilis de origen al Homo erectus, el Homo erectus de origen al Homo neandertal y el Homo neandertal de origen al Homo sapiens. No, así no es. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Esta es una especie A. Esta especie se disemina, se dispersa en 3 lugares, dando origen a A1, A2, A3. La misma especie, en distintos medios geográficos, sufre cambios, pequeñas variaciones, producto de su adaptación a distintos medios. Por alguna razón, de repente, esta misma especie que estaba en esta zona, que estaba teniendo algunos cambios singulares, desaparece o se extingue, y estas dos continúan y se siguen dispersando, dando origen a, por ejemplo, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Esta se extingue. Esta continúa. De las 3, esta continúa. Se sigue ramificando. Y es más, curiosamente, estas probablemente tienen éxito, ¿no? Y puede continuar. De repente, esta continúa, estas se extinguen. Así es la evolución, pues, ¿ya? La evolución no es lineal, es ramificada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, como no es lineal, la una no es correcta. Entonces, la una no puede estar en las respuestas. 2, favoreció la adaptación en la sabana de todos los grandes simios. A ver, muchachos, vamos a aclarar lo siguiente. Los grandes simios se llaman homínidos, ¿no? A ver, vamos a aclarar lo siguiente. ¿El chimpancé es un homínido? ¿El chimpancé es homínido? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿El chimpancé es un homínido? ¿Sí o no? Habla, habla. No, no, dicen algunos. No, algunos dicen que sí. Sí, jóvenes, sí es homínido. ¿Ya ves? Sí es homínido. En la nueva taxonomía, jóvenes, se le ha llamado a los grandes primates homínidos. Yo cuando estaba todavía en el colegio,
Recuerdo haber oído que los homínidos son los primates que caminan en dos patas. Eso ya cambió ya. La nueva taxonomía, el nuevo taxón, ¿no? Categoriza a los homínidos como grandes primates. Está el hombre, el chimpancé, está el orangután como homínido. Sí, muchachos, lo siento, por si no lo sabías. O sea, en todo el grupo de primates, los grandes primates que no tienen cola o carecen de cola son homínidos, al margen de que sean bípedos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora dice, entonces los homínidos, les dije en una clase, son los que se desplazan en dos pies. No, perdón, son los grandes primates. Los homínidos son los grandes primates, estoy diciendo. Son los grandes primates. Como te dije hace un momento, están los seres humanos, también están los chimpancés, están los gorilas, están los bonobos. Los bonobos son unos... Los bonobos son parecidos a los chimpancés, joven. A ver, ¿quién pone un bonobo ahí en la ventana en la ventana del chat? ¿Quién pone por ahí un bonobo? Para que lo vean, ¿no? Es parecido a un chimpancé. Es una especie de primate, ya es el bonobo. No es chimpancé, se llama bonobo. El bonobo. Es más chiquito, se dan cuenta. Y la particularidad de los bonobos jóvenes es que cuando van a rivalizar con otros bonobos, en vez de atacarse, morderse, ¿no? Y pelear, deciden acercarse, acicalarse y se asustan todo, pero cuando se dan cuenta que es inevitable el enfrentamiento, deciden acercarse, acicalarse, tocarse y bueno, hacer otras cosas más. No voy a ser muy específico, pero se ponen cariñosos. Sí, joven, son muy curiosos. Eh, Prefieren evitar el enfrentamiento. Son unos primates muy particulares. En cambio, el chimpancé tiende a ser un poquito más violento, ¿no? Bueno, son particularidades, ¿no? Son parecidos, pero por eso yo veo ahí un chimpancé, no, no es un chimpancé, se llama bonobo. Ya, el bonobo, el chimpancé, el gorila, son homínidos. Ahora, dentro de este grupo de grandes primates, están los homínidos. No lo que agrandarse. Los homínidos. La subtribu homínidos. Y dentro de la subtribu, porque esta es la familia, dentro de la categoría o la taxonomía, esta es familia, familia homínidos. Pero dentro de la familia de los homínidos hay la subtribu llamado homínidos, que son los primates que caminan en dos pies o dos patitas. Acá tenemos a el género, tres géneros hay. El género Australopithecus, que sería el más antiguo. El género Homo. Y un género que se llama Paranthropus. Que San Marcos no pregunta, ¿no? Por si acaso lo voy a poner para ustedes, ¿ya, jóvenes? Los Paranthropus, ¿ya? Y dentro de cada género hay especies, ¿no? Australopithecus afarensis, Australopithecus anamensis, Australopithecus gargi, Australopithecus africanus, ¿no? Dentro de los Homo hay varios: Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo georgicus, Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, Homo rudolfensis, bueno, Homo georgicus también, Homo floresiensis también, ¿no? Un homínido chiquito. Y ¿qué ha puesto ahí a ver? Sí, pues ese es el bonobo, ¿no? Los bonobos son muy curiosos, joven. Tienen una conducta muy singular, ¿no? Si en vez de enfrentarse se acicalan, ¿no? Deciden, no sé, para hacer cositas. Ya, a ver, tenemos acá entonces, ¿ya? Y los Paranthropus es un género también que eran bípedos, pero extintos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos acá la pregunta, bueno, dos. La clave entonces decimos que
La primera y la segunda es falsa porque no todos los grandes primates o simios se pusieron, pues, se adaptaron a la sabana, ¿no? Los chimpancés y los gorilas siguen viviendo en zonas todavía boscosas. Por ejemplo, dentro de los gorilas también hay varias especies de gorilas. Hay un gorila que se llama el gorila de las montañas, no sé si han escuchado, y el gorila oriental, ¿no? A ver quién pone por ahí un gorila de las montañas. No es igual al gorila oriental que se llama, ¿no? Son distintos. O sea, hay tipos de gorilas. Todos creen, no, hay un gorila, no, 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 no. Hay varios tipos de gorilas, ¿sí? Bueno, no sé, el más conocido por todos ustedes seguramente es el gorila lomo plateado, ¿no? Pero no, muchachos, por si acaso, ¿no? Hay varios tipos de gorilas también. Serían como una especie de subespecies, ¿no? Sí. Ya, hayan colocado un gorila en la montaña, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí es un gorila en la montaña. Es un gorila en la montaña. Y hay un gorila que se llama gorila oriental. Ya, jóvenes, cuidado porque... Cuidado, ¿ah? Cuidado, muchachos, ¿no? A ver, ¿qué pasa ahí? Ya. Sí, señor. Ahí está. Bueno, ahí tenemos un gorila, me parece oriental. O sea, son varios tipos de gorilas. No han puesto el gorila lomo plateado, me parece. El lomo plateado es más grande, pero es un gorilo. Bueno, vamos acá rapidito. Ya está. Entonces, la segunda premisa no es correcta. La tercera se provocó cambios anatómicos y eso sí, la tres sí. Ahí está ese lomo plateado, pues. Es el lomo plateado, ¿no? Ese gorila sí da miedo, pues. Ah, y todavía son musculosos, ¿saben, no? Sí, son, como te digo, varias. O sea, todos creen que solamente hay un tipo de gorila. No, son varios tipos de gorila. Son adaptaciones. O sea, el gorila se ha ido diseminando y se ha ido adaptando a distintos medios, pero no son de la sabana. Los gorilas no son de la sabana africana. Se han quedado en zonas húmedas, boscosas. ¿Ya? Eh, bueno, ya el orangután es otra cosa, pues, bueno. Otro primate además no es de África. El orangután es de Asia, de la zona de Indonesia, Borneo, Sumatra, por ahí. El orangután es distinto. Y también hay dos tipos de orangutanes. Bueno, me parece que es a tres. Pero bueno, eso ya lo dejamos ahí. Vamos con la 3 y la 4. Entonces, ¿la clave cuál sería, jóvenes? La C. ¿Qué han puesto ahí? A ver. Han puesto King Kong. ¿Qué tiene que ver King Kong, jóvenes? O no se pasen, muchachos, si no es esa. Bueno, seguimos, muchachos. O ese es Donkey Kong. ¿Qué te está poniendo Donkey Kong? ¿Qué tiene que ver? Ya, ese es el. Ese es el orangután, el que acaba de poner Sheila. Muy bien, muchachos. Ya, ya, mucha chacota, pues. Así no es. Vamos con la pregunta, entonces, número 2, sería la clave, sería la C, ¿no? Ya ponemos acá la clave, sería la C. Sí, muy bien, muchachos. Ah, sufre curioso, ya, no, ya. Pasa, pasa, a ver. Seguimos. 3. Dice, durante el Paleolítico inferior de la Edad de Piedra, vivió la mayor diversidad de especies del género Homo. Señale qué especies se desarrollaron en este periodo. Bueno, dice Paleolítico inferior. 3. Acá nos habla del Paleolítico inferior. Vamos a aclarar lo siguiente. La prehistoria, como ya vimos en clase, se divide, recordemos, en primero dos, ¿no? La prehistoria se divide primero en edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? Ya, vamos acá. Edad de piedra, ya está. Muy bien, entonces tenemos acá que la prehistoria se divide en dos. Dentro de la edad de piedra tenemos el paleolítico, mesolítico y el neolítico. Pero acá nos preguntan sobre el paleolítico inferior, que es la subdivisión del paleolítico, ¿no?
Paleolítico inferior, ya. Recordemos que en el Paleolítico inferior está el Homo habilis y el Homo erectus. En el medio está el Homo neanderthalensis. Y acá en el superior está nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Entonces la clave sería aquí habilis y erectus, 2 y 3. La clave sería entonces la E. Muy bien, muchachos. Entonces ponemos aquí, fácil. Recordemos que la respuesta sería entonces, el Paleolítico inferior, tenemos al habilis y erectus, ¿no? Entonces sería, la clave sería la E. Perfecto. Fácil. Vamos con la pregunta número 4, jóvenes. El floresiensis homo es un homo, es Homo floresiensis. Si ustedes, a ver si alguien pone una imagen, fue hallado en la isla de las Flores. Toda esa zona actualmente sería parte de Indonesia, jóvenes. Y les cuento algo, jóvenes, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? El libro de San Marcos una vez publicó, de la PREA, decía que, o sea, ¿cómo te dice? Que el Homo erectus llegó a Oceanía, ¿no? O sea, considerando que Indonesia, porque Java, la isla de Java, ¿no? Era parte de Oceanía, eso no es correcto, jóvenes. La isla de Java pertenece a Indonesia. Y bueno, Indonesia pertenece a Asia. Entonces, cómo se va a publicar o cómo se va a decir que es parte de Oceanía, pues, muchachos? Sí, era pequeño, ¿no? Parece que medía algo de 1,10 m. No era muy grande, era pequeño. Es más, les cuento algo, jóvenes. Los habitantes de la zona de la isla de las Flores, o sea, hay por ahí algunas poblaciones humanas en condición, son nativos muchos de ellos, dicen que todavía los ven, ¿no? Y tanta es la insistencia de estos pobladores que se creó un equipo científico para buscarlo. Porque su fósil, el fósil que han encontrado hace más o menos, parece, a ver, hay un fósil que han encontrado que tiene más o menos, me parece que 13.000, entre 13.000 y 15.000 años. O sea, evolutivamente hablando no es nada. Es más, por eso te digo, una expedición, me parece que han sido 2 expediciones para encontrarlo. Es más, en el año 2009, me parece que fue, salió un video de un tipo que está pasando en moto y se cruza con un hombre pequeño con una lanza. Y bueno, dijeron que esa era la prueba de que era un homosexual, ¿no? Pero ahí quedó, la verdad es que no sé si confirmó. Me parece que confirmaron que el video era original, pero parece ser que, según la toma, o en este caso el ángulo de la cámara, hace ver que el que corre con esa lanza es pequeño, ¿no? Pero probablemente sea un nativo de la zona. Pero bueno, en fin, yo les aclaro, ha habido expediciones para encontrarlo. Porque como te digo, la insistencia de los habitantes de la isla de las Flores es que todavía existen. Y los ven esporádicamente. Bueno, en fin, de repente son mitos que tienen. Será el Homo floresiensis. Imagínate que aparezca, bueno, sería una bomba. Bueno, se han encontrado coprolitos y huesitos pues del Homo floresiensis, en la isla de las Flores, en Indonesia. Bueno, pregunta número 4. Vamos con los crocs. ¿Qué son los crocs? ¿Qué estarán hablando? Seguro que es un juego. Acá faltan los gamers. A ver, pregunta 4. Dice acá. Durante el periodo paleolítico medio, el Homo neanderthalensis se caracterizó por el desarrollo de ideas complejas expresadas en la... Bueno, dice la utilización del lenguaje articulado, podría ser, podría ser. La producción de las herramientas más remotas. Las más remotas o más antiguas son del Homo habilis, o sea, las más antiguas. Si a eso se refiere con remotas, ¿no? Porque remota puede ser pues remota en el tiempo, remota en la distancia, ¿no? Pero acá parece que se refiere a remotas en el tiempo. Entonces, las más antiguas serían pues la de Homo habilis. Entonces esa no es la B. La elaboración de los primeros microlitos. Los microlitos aparecieron en el Mesolítico. Los microlitos se comienzan a producir en el Mesolítico.
Y acá ya no está, pues, recordemos, Neanderthalensis. Acá está el Homo sapiens. A partir del Paleolítico Superior, todo para adelante es Homo sapiens sapiens. A ver, iniciación de la demostración de plantas, no, eso también lo hace Homo sapiens sapiens. Y el arte rupestre, no, sería la A, pues, ¿no? El lenguaje articulado. Recordemos que Neandertal, a ver, ¿qué pregunta es? La pregunta 4. A ver, vamos a hablar de Neandertal. Homo neanderthalensis es conocido por qué? Por uno, 2, 3 y 4. Primero, muchachos, el Homo neandertal o neanderthalensis es el primero que entierra a sus muertos. Es el primero que tiene ideas mágico-religiosas. Ideas mágico-religiosas. Vamos a ver así. Ideas mágico-religiosas. O una especie de religión. Es el primero que tiene lenguaje articulado. Ya, ¿qué más? Neandertal también es el que domina el fuego. Recordemos que a diferencia de Erectus, Neandertal domina el fuego. ¿Qué más podemos decir? Es cazador de megafauna. Y un detalle importante también de Neandertal jóvenes que no deben olvidar es que Neandertal se extinguió por reproducirse con nuestra especie. A ver, quiero que vean, quiero que ahorita alguien ponga ahí en la ventana del chat el niño de Lagar Velo, ¿ya? El niño de Lagar Velo. O también pueden llamarlo así, niño de la pedo. Creo que esta zona es Portugal. Niño de la pedo o niño de Lagar Velo. Pónganlo ahí en la ventana del chat para que lo conozcan. Niño de Lagar Velo o niño de la pedo. A ver quién lo pone. ¿Lo encontraron, muchachos? Niño de Lagar Velo o niño de la pedo. Ahí a la 4. No, el niño. Niño, niña. Gracias, gracias. No, niño de Lagar Velo. A ver. Niño de Lagar Velo. Niño deben poner. También conocido como niño de la pedo. Debe salir un niñito. Lagar Velo, ¿ah? Acá es Lagar Velo. Ahí está su fósil, ¿no? Ya, muy bien, Juan Daniel. Una reconstrucción. Miren, el niño de Lagar Velo o de la pedo es un niñito que tenía características de Neandertal con características de Sapiens Sapiens. Pongan así, niño de Lagar Velo, a ver, niño de Lagar Velo. Claro, es un yacimiento, pero ahí se encontró un niñito, ¿no? Y lo curioso es que este niñito, muchachos, tenía tanto características Neandertal como características de Homo sapiens sapiens, lo que confirmaría que hubo entonces hibridación. Ahí está, ¿no? La pedo chill. Ahí está, pues ya lo encontraron, ahí está. Juan Daniel ha puesto una imagen del niño de la pedo, pues. Ya, así era, mira. Era una mezcla de Neandertal con Sapiens Sapiens. Es un híbrido. Ahora, ustedes saben muy bien que encontrar un híbrido que se haya fosilizado joven, porque tú te imaginas cuántos híbridos han sido descompuestos o
sus restos óseos han desaparecido para siempre. Pero en este caso, encontrar el fósil, ¿no? De un niño híbrido es como, no sé, pues a ver, es algo extraordinario, es algo único, pero ahí deben haber más por encontrarse, deben existir más. Se han encontrado hasta ahorita ya van como 3 o 4 niños híbridos, bueno, fósiles híbridos, mejor dicho, de Neandertal con Sapiens sapiens, lo que confirmaría que hubo pues hibridación. ¿Sí me entienden? ¿No? Es como cuando, no sé, pues a ver, cuando tú, tu cocina prende la luz y encuentras una cucarachita. Tú sabes que ahí por lo menos hay como 100 escondidas, ¿no? O sea, no sé si saben. Ya igualito, si encuentras un fósil, es porque deben haber bastantes por ahí, mejores. Y eso, los que están por descubrirse. O sea, está demostrado, jóvenes, además por pruebas de ADN, porque tenemos en nuestros genes una porción de ADN neandertal, de que se mezclaron bastante. Sí. Hubo hibridación. Bueno, entonces, en el caso de la 4, la utilización del lenguaje articulado es una característica del Neandertal. ¿No? Neandertal también tenía eh, bastante, un poquito más de masa cerebral que nosotros. Un poquito, su cerebro era un poquito mayor. Entonces, la clave acá sería la A. Sí, señor, ahí está la clave. Vamos con la pregunta número 5. Dice, durante el proceso de hominización, cuyo primer escenario fue el Valle del Rift, África, los homínidos desarrollaron cambios biológicos y psíquicos para llegar a la condición de hombre moderno. Los restos fósiles de las huellas de la Etoli y la mujer Lucy, bueno, acá nos habla de Lucy, Lucy es Australopithecus. Excelente, excelente. Muy bien, muchachos. No olviden ustedes que Lucy es Australopithecus. Y por lo tanto, muchachos, acá nos preguntan sobre, a ver, Etiopía, porque Lucy fue ya de Etiopía, ¿no? Ya, una preguntita, jóvenes. ¿Cuál fue el hueso clave para confirmar que Lucy era bípeda? Bueno, hubo dos huesos claves, ¿ah? Dos huesos claves. El fémur, excelente. Ese es uno. Y la pelvis, excelente, Giraldina. Excelente, Brice. Profesor, ¿y por qué? Porque el fémur y la pelvis de los Australopithecus afarensis eran parecidos a los nuestros. No se parece nada al chimpancé ni al del gorila. Entonces, si ven la pelvis del gorila o del chimpancé, son pelvis grandes, largas, y las patas son cortas, especialmente la tibia y el peroné. En cambio, en nuestra especie, nosotros y en los homínidos que caminan en dos patas, las piernas o los huesos, el fémur, la tibia y el peroné tienden a ser largos. Entonces, Lucy tenía, si bien una condición bípeda, tenía algo de aspecto simiesco, muy primitivo, muy arcaico, ¿no? Y el fósil tenía 3,5 millones de años. Ah, muy bien, Juan Daniel. A ver, ¿qué está poniendo Juan Daniel? Ah, ya, ahí está la pelvis, pues, ¿no? Claro, la pelvis, por ejemplo, muy bien, Juan Daniel. La pelvis de los chimpancés tienden a ser más largos, de los gorilas también, ¿no? Bueno, especialmente el hueso que se llama, esta parte que se llama la pelvis, esta parte que parece como mariposita, ¿no? ¿Cómo se llama este hueso? Ah, bueno, se me acaba de ir. Pero esa parte del hueso, que parece como mariposita, es más larga, más grande, más alargada. Sí, pues, entonces no puede ser, pues, y las patas son más cortas. Ah, y otro detalle, los brazos son largos, porque todavía muchos de los grandes primates, como el gorila, el chimpancé, el orangután, apoyan sus manos para desplazarse. Entonces, Lucy, pues, no era una mona, por así decirlo, no era un mono, ¿no? Por así decirlo. Era un primate bípedo, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a poner acá rapidito. En el caso de los Australopithecus, vamos a poner aquí, hoy en Etiopía, por Ronald Johansson,
Y dijimos en su momento que eran bípedos y que tenían dimorfismo. Es decir, existe diferencia entre el macho y la hembra, ¿no? Muy bien, entonces la clave de la pregunta número 5 sería la C, pues, ¿no? C. En este caso, Lucy, pues, ¿no? Lucy, y una niñita que también es un fósil de Australopithecus, es la famosa niña de Selam, otro fósil de Australopithecus afarensis. Niña de Selam, ahí está. Son dos fósiles de Australopithecus, ¿ya? Ah, se llama hueso ilíaco. No me acuerdo si me había ido el nombre. Hueso ilíaco. Oye, ¿cómo, qué pasa, juez? Puede ser mi perspicacia. A ver, el hueso se llama ilíaco. Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? Que Australopithecus, ¿no? Era bípedo, caminaba en dos patas y además tenía diferencias entre macho y hembra. Había dimorfismo. Muy bien, la clave de las 5 sería la C. Pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 6. Dice así. Cada periodo histórico es caracterizado por una serie de regularidades comunes propias de su época. En tal sentido, ¿cuál es la característica general que identifica al Mesolítico? O sea, ¿qué identifica al Mesolítico? Pregunta número 6. Vamos acá. Pregunta número 6. ¿Qué podemos decir del Mesolítico? Bueno, fácil, muchachos. El Mesolítico, te dije, está en la edad de piedra, porque se fabrican herramientas de piedra, está en la edad de piedra, y en el Mesolítico, primero hay que recordar que en el Mesolítico el hombre es horticultor y hace las primeras domesticaciones. Una preguntita, muchachos. ¿Cuál fue el primer animal domesticado? Habla, habla, habla. Todo hace presumir que fue Firulais, el perro. Bueno, el lobo en realidad, ¿no? Porque todas las razas de perro provienen pues del lobo. ¿Ya? ¿Qué más? Y el primer animal domesticado y comestible fue la cabra en el creciente fértil. Entonces, el perro y la cabra serían los primeros animales domesticados. Ya. ¿Qué más? Si el hombre tiene comida, a veces migra y a veces no. Esta condición de migrar a veces o estacionalmente se le va a conocer como seminomadismo. Ya, es obvio que él no migra solo, migra con los animales. Por lo tanto, si lleva cabras, sus cabras necesitan pasto. Entonces, desarrolla el pastoreo. ¿Qué más? Aquí también recordemos, llega a su fin el Pleistoceno en el Mesolítico. En el Mesolítico, ¿ya? Llega a su fin el Pleistoceno y se inicia el Holoceno. En el Mesolítico se inicia el Holoceno, ¿ya? ¿Qué más? El hombre construye viviendas, pero viviendas estacionales. O sea, es para refugiarse, ¿no? Construye unas casitas hechas de juncos, de plantas, hojas, o si no, pieles de animales, que después debe abandonar o debe de repente, no sé, irse nuevamente y es seminómada. Ahora, estas casitas que se van agrupando se van a llamar aldeas. Acá surgen las primeras aldeas. Las primeras aldeas, ¿ya? Muy bien, vamos acá entonces. Ya. Em, ¿Ya qué marcaron en la 6? Diego me dice, profesor, la E. Sí, por supuesto, es la E, muchachos, ¿no? La respuesta sería la E. Perfecto, Diego, muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 7.
Pregunta número 7. A ver, ya, una preguntita, jóvenes. A ver, ustedes deben saber que el origen de la agricultura y ganadería probablemente se haya iniciado en bueno, hasta ahorita lo que está más cerca de demostrarse con las evidencias, la agricultura y ganadería se inició en el creciente fértil. Ahí empezó, ¿no? En el creciente fértil. Y ustedes recordarán que el creciente fértil es un territorio donde están los ríos Éufrates, Tigris, río Jordán y acá la desembocadura del río Nilo. Como ya te diste cuenta, esto forma una especie de media luna. Se le conoce como la media luna fértil. Pregunto a todos ustedes, ¿con qué cultivo o el cultivo de qué planta hizo que los hombres aquí se vuelvan sedentarios? A ver, ¿quién me dice? En el creciente fértil. Lo que dio paso a la civilización, ¿no? El sedentarismo fue fundamental para que surja la civilización. El trigo, excelente. Profesor, creciente fértil, mira, este es Asia, cercano Oriente, y este desembocadura del Nilo es parte de África. Acá surgió Egipto, en África, norte de África, y acá Mesopotamia. Pero ahí no quedó todo. Aquí se daba la revolución neolítica y también se daba en la India, en el Valle del Indo. También se daba de manera independiente, o sea, sin que llegue la idea de agricultura para allá, sino que ahí se dio de manera independiente. Gracias a un cultivo que se llama el mijo. Pongan ustedes a ver, ¿quién pone el dibujo o la imagen de un mijo? El alimento va a ser el mijo. El mijo es un alimento que se consume bastante en la India. No se siente un parecido hasta lo que yo pues, puedo ver, es como una quinoa un poquito grande, ¿no? Es más, bota como una especie así de, por así decirlo, bueno, ocasionalmente se le dice pues una especie de cresta, pues. Ya ese es el mijo, el mijo. Ya ese fue el alimento que permitió la sedentarización en la India. Bueno, en China va a ser pues el arroz, mejores. En China va a ser el arroz, lo que permite que los hombres se vuelvan sedentarios. Y acá viene lo interesante. En Mesoamérica también se daba de forma independiente la sedentarización. ¿Con qué cultivo? Con el maíz. Ojo, fue fundamental para el desarrollo de la revolución neolítica. Y finalmente, jóvenes, acá lo vamos a poner en los Andes. En los Andes, ¿con qué cultivo? La papa. La papa. Miren, hasta lo que yo sé, hay más de 4.000 variedades de papa, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Eh, bueno, hasta hace poco, yo, no sé, yo hace poco leí que ya se ha identificado algo de 4.000 variedades de papa. Yo me acuerdo que hasta hace unos años atrás siempre hablaban de 3.000, ¿no? Pero han ido identificando jóvenes y, bueno, hay más de 4.000 jóvenes. Hay cantidad, ¿no? Hay más, hay Instituto Nacional de la Papa, porque la papa es uno de los alimentos fundamentales de la humanidad, junto al arroz, junto al maíz y junto al trigo, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchachos, aquí la respuesta sería, a ver, el creciente fértil, India y China es Asia, aunque hay que aclarar que una parte del creciente fértil está en África, y Mesoamérica y los Andes es América. Entonces sería, jóvenes, ¿la clave cuál sería, muchachos? Sería Asia, América y África, ¿sí? La clave sería entonces la A, la A. Clave sería la A. Ya, quiero que vean un detalle. La pregunta número 10, eh, ¿ya? La clave sería también, pues,
La A, ¿no? 10, la clave es A. Acá lo voy a poner, ¿ya? 10. La 10 es para reforzar, por si acaso, muchachos, ¿ya? La 10 es para reforzar, ¿ya? Vamos a poner acá la pregunta 10. La pueden marcar de una vez. La clave sería, pues, la A. Sí, señor. Ahí está. Ya, vamos con la pregunta número 8. Pregunta 8. ¿Qué dice la 8? Dice, la creencia de la vida después de la muerte. Ya, eso está fácil, joder, lo acabamos de ver hace un momento. ¿Qué marcaron en la pregunta número 8? Claro, Neandertal. Una preguntita, jóvenes. Sí creo que les comenté que, según investigadores como Frederick Taylor, eh, esto tiene que ver con los sueños, ¿no? Los sueños. Los sueños, o ver a tu compañero muerto en el sueño, hizo entender a los Neandertal que estaba en algún lugar. O sea, que en realidad no habían muerto, que se habían ido a otro lugar, al más allá. Acá surge la idea del más allá. Neandertal tiene esa idea de que cuando uno muere, o cuando aquí en la vida terrenal acaba su existencia, no acaba todo en realidad. Neandertal cree en esta idea del más allá, la vida después de la muerte. Y por eso enterraba pues a sus compañeros. Bueno, ahora dice, práctica de enterrar a sus muertos, alimentos, ideas religiosas de neandertalenses. La clave entonces, muchachos, sería esta fácil. La clave sería la B. B, ¿no? Entonces, bueno, hay un entierro que se llama del hombre de Shanidar, ¿no? Se escribe Sanidar, si lo buscan, Shanidar, también a veces aparece con S y Che. Fue encontrado cerca de Irak, ¿no? Y el hombre de Shanidar, jóvenes, tenía una particularidad. Tenía malformación en sus piernas. Y para muchos científicos es improbable que él en estado natural, o sea, sin la protección de otras personas, él hubiera vivido solo. Está claro que él lo cuidaron, porque llegó a ser adulto. Nació con ese problema en las piernas y a él lo cuidaron, lo atendieron. Esto confirmaría que Neandertal tenía algo de empatía con el sufrimiento ajeno. Hay otro yacimiento también de Neandertal en Europa, el norte de Alemania, y un Neandertal que fue eh, atacado por un animal que le produjo una severa lesión que lo acercó a la muerte. Pero a raíz de esta lesión, él quedó con inmovilidad de una parte de su cuerpo. Y él también llegó a vivir mucho tiempo, a pesar de el accidente que tuvo probablemente en una cacería. La pregunta es, ¿cómo pudo vivir mucho tiempo esta persona? Y sus huesos se curaron, bueno, fracturados, comenzaron a recomponer, ¿no? Eh, bueno, Neandertal tenía una capacidad de reconstitución más rápido que la nuestra, no sé si sabían eso también. Era más fuerte y se recuperaba más rápido. La pregunta del profesor, ¿por qué? Bueno, es obvio, lo cuidaron otros. Entonces, Neandertal hacía eso, pues, no, no es como nuestra especie, ¿no? Nuestra especie, jóvenes, cuando, por ejemplo, es triste decirlo, pero cuando alguien hacía como malformación en las piernas, está claro que a veces, porque hasta hace no muchos jóvenes en algunos pueblitos que están por ahí en África, en el sudeste asiático y en la Amazonía, cuando alguien hacía con estos problemas, los enterraban a veces, no los querían tener. Bueno, en fin, ¿qué hacían los espartanos? ¿Se acuerdan qué hacían los espartanos? Con los bebés que tenían algunas anomalías, ¿no? En cambio, en Neandertal, no sé, había, sí, no lo tiraban al abismo, pues, ¿se acuerdan? Bueno, los espartanos, cuando un bebé nacía con problemas físicos visibles, lo tiraban por un abismo. Sí, pues. Entonces,
ahí está la cuestión, ¿no? Neandertal parece que tenía algo de... Sí, pero era más humano que el ser humano. Más humano que el Homo sapiens sapiens. ¿Qué será mejor? Bueno, tenía algo de empatía o algo de sentimiento frente al sufrimiento ajeno. O el dolor ajeno. Bueno, es una teoría, ¿no? Que tenía algo de emoción y sentimiento que compatibilizaba con el sufrimiento y el dolor ajeno. Neandertal enterraba a su muerto y le ponía sus cositas, ¿no? Tiene la idea del más allá. Entonces la clave de la 8 sería B, neandertalensis. La 8 es la B. En el caso de la 9 dice, una característica sociopolítica que se manifestó en la edad del hierro fue, ya, vamos a poner aquí, a ver, la edad del hierro es parte de la edad de los metales. Ya. Cuando comienza la decadencia de los estados teocráticos, ingresan al poder los militares. Entonces estamos hablando de un estado militarista. El estado militarista basa su prestigio no en predicciones como lo hacían los sacerdotes, sino en base a la guerra, a obtener lo que la comunidad o el pueblo necesita. Entonces, muchas veces cuando tú haces la guerra a otros, tienes dos opciones, ¿no? Porque le vas a quitar todo, le quitas sus tierras, su ganado, ¿no? Los puedes matar a todos, o la otra es que los dejes vivir para que trabajen lo que antes era de ellos, pero que ahora es tuyo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre, jóvenes? Bueno, lo inevitable, ¿no? En algún momento, como tú has extendido la propiedad, o sea, antes tu propiedad era una chacrita, pero como le has hecho guerra a otros, ahora tienes pues 20 chacritas. La pregunta es, tú no vas a trabajar en las 20 chacras, pero necesitas de gente que trabaje para ti. Es como, por ejemplo, acá, tienes 5 casas, tú no vas a vivir en las 5 casas. Necesitas a alguien que cuide tu casa, que limpie tu casa, o sea, necesitas el trabajo de otros. Igualito pasaba, tú vas a tener, tenías de una pequeña hectárea, ¿no? Una hectárea, son 10.000 metros cuadrados, a tener pues, no sé, pues 50.000 metros o 5 hectáreas, 10 hectáreas. La pregunta es, ¿quién va a trabajar eso? Tú no vas a trabajar, necesitas el trabajo de otros. ¿Sí? Entonces, ahí empieza la explotación del hombre por el hombre. ¿Ve? Y en un momento los seres humanos, así como se vendían pues caballos, bueyes, ovejas, ¿no? El hombre comienza a vender seres humanos y empieza el esclavismo. Porque, ojo, que te quede claro, a diferencia de los animales que toman lo que necesitan de la naturaleza, hay seres humanos que quieren más, 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 más y más. El ser humano es el único que hace eso. Sí, pues. Bueno, entonces hay imperios que quieren más tierras, más recursos, más ganado. Y para tener todo eso, necesitas gente que trabaje, que produzca, todo eso. Y entonces empieza el esclavismo, la explotación del hombre por el hombre que explota a otro hombre. Entonces, ponemos aquí, en la edad del hierro, no se olviden, se da el auge, claro, la venta de seres humanos no es más que la expresión de la expansión de la propiedad privada. Estos son mis esclavos. Tú decías, estas son mis vacas, estas son mis tierras, estos son mis seres humanos, son mis esclavos. El auge del Estado militarista y esclavista. La respuesta, ¿cuál sería? La 9, entonces sería la E. Pues muy bien, señorita. Por ahí creo que ya me dieron la clave, ¿no? Hace rato creo, sí. Parece que fue Montoya, Sheila y Brisa, ¿no? Claro, sí, señor. Ya, vamos con la pregunta entonces número 10 que ya la hicimos. La 10 sería la, ¿no? Era para reforzar lo que está en la pregunta 7, ¿no? Reforzamos aquí, en la 10. Ya, vamos con la pregunta número 11.
Pregunta 11. Me dicen que es la E. Dice, los logros más importantes del Paleolítico son los referidos. Bueno, no especifica que es Paleolítico, en general el Paleolítico, ¿no? Todo el Paleolítico. La capacidad de supervivencia y el arte rupestre. Bueno, el arte rupestre ya podría ser la A, pero vamos a ver qué dicen las demás. La domesticación de plantas y animales, no, ese es el Mesolítico. Descartado. El descubrimiento del arco y la flecha y la cerámica. El arco y la flecha sí se ven en el Paleolítico superior, pero la cerámica es del Neolítico. Descartado las C. Entonces, B y C, descartados. El surgimiento del lenguaje. Bueno, y las aldeas son del Mesolítico. Creo que por acá lo pusimos, ¿no? Ahí está. Descartado. La elaboración de herramientas y la utilización del fuego. Bueno, se da en el Paleolítico, sí. Ya que dicen los más importantes, ¿no? Los más importantes. El fuego, jóvenes, va a ser recontra importante pues, porque hasta ahora lo tenemos en casa. Yo les he dicho ya, ustedes jóvenes, no creo que se imaginen una vida o tu vida sin el fuego. Claro, sin el fuego, jóvenes, ya fuimos. Necesitamos el fuego. Hasta ahora fue una de las más grandes conquistas del ser humano. La dominación del fuego. Pues. Empezó primero Homo erectus. ¿Ah? Y nos dominó totalmente fue Neandertal. De ahí a Homo sapiens sapiens también usaba el fuego. Entonces, muchachos, tiene que ver con el fuego, sí. Y las primeras herramientas, pues la clave sería la E, ¿no? 11, entonces, la 11. Acá ponemos entonces en todo el Paleolítico. Recordemos que el hombre anda en bandas, es gregario. Gregario significa que anda en grupo, ¿ya? ¿Qué más? Durante este periodo se fabrican las primeras herramientas. Nuestra especie, Homo, en general todos los Homos, ¿no? Homo sapiens sapiens fabrica herramientas como así también todos los Homos. Desde el Homo habilis hasta el Homo sapiens sapiens, todos fabrican herramientas. Herramientas, ¿qué más? Uso del fuego. Y recordemos que durante todo este periodo el hombre también es troglodita, ¿no? ¿Qué significa troglodita, jóvenes? Hablen, hablen. ¿Qué es troglodita? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se le llama troglodita? Excelente, el que habita en cavernas. Ese es el troglodita, el que habita en cavernas. Muy bien, jóvenes. Entonces la clave de la 11 sería la E. Y nos vamos, jóvenes, a la pregunta número 2. Pregunta 12. ¿Qué dice la pregunta 12? Dice, en el Neolítico hay producción de alimentos, ¿no? La domesticación de... Ojo, en el Neolítico sigue la domesticación de animales. Sigue la domesticación de plantas. Empezó en el Mesolítico, es cierto, pero en el Neolítico, en el Neolítico sigue la domesticación. Y animales. El perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo hechos de piedra y el inicio del Holoceno. Trajeron como consecuencia, pero dice en el Neolítico, ¿no? ¿Ya qué marcaron en la 12, jóvenes? ¿A qué marcaron en la 12? En clanes. Los clanes son, por si acaso, a ver, los clanes son los clanes son del Mesolítico. ¿Qué son los clanes? La unión de familias. Ya, vamos acá a ver, ¿qué hice entonces? Ya, una preguntita, a ver. Primero, cuando se da el Neolítico, se producen varios cambios. A estos cambios se le conocen como la revolución neolítica. ¿Qué significa la revolución neolítica? Primero, el primer paso es la producción de alimentos. Recordemos, como hay producción de alimentos, el hombre se vuelve sedentario.
Y como se vuelve sedentario, el hombre también, muchachos, comienza a vivir en aldeas ya no temporales ni estacionales, sino permanentes. Y estas aldeas comienzan a incrementar su población porque hay alimentos. Y en un momento, como ya aparece la división social del trabajo, las clases sociales, la aldea se va diferenciando. Hay un barrio para artesanos, un barrio para ceramistas, un barrio para tejedores, una zona para la oración a los dioses, una plaza, un templo, y poco a poco que está surgiendo la ciudad. Recordemos también, muchachos, que aquí surgen las primeras ciudades. Bueno, en realidad serían primeros centros preurbanos. San Marcos lo he llamado las primeras ciudades, ¿no? Y estas primeras ciudades serían, por supuesto, Cataljuyuk, es una de las más conocidas, Jarmo, Jericó, Cataljuyuk. Tenemos a Jarmo, Jericó, Cataljuyuk en Turquía, Jericó en Palestina y Jarmo en Irak. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería, muchachos? Sería la A. 12A. 13. Los figurats, ¿qué marcaron, jóvenes? La propiedad privada, ¿no? La propiedad privada. La privatización, no, la propiedad privada, mamita. Son ciudades con jefaturas. O sea, los estados ya teocráticos y complejos están en la edad del bronce. Son los estados prístinos, deberían, o los estados en sus inicios. ¿Ya qué marcaron en la 13 entonces? La C dicen algunos, no, la D, ¿no? La D, ¿no? Los figurats eran templos o estructuras trapezoidales, perdón, estructuras o templos de 7 niveles. ¿Sí? Ya. Una preguntita, a ver, muchachos. Los figurats servían para comunicarse con los dioses. La pregunta es, ¿todos se comunicaban con los dioses o solamente los sacerdotes? Excelente. Los sacerdotes. Ellos a través de una ceremonia, pues, ¿no? Muy complicada, que en realidad era todo un espectáculo para convencer a la gente de que ellos se comunican con los dioses. ¿Sí me entiendes, no? Era toda una, ¿qué podríamos decir? Todo un espectáculo era, pues, ¿no? Sí. El sacerdote subía, hacía una ceremonia, salía humo y la gente decía, está hablando con los dioses. Y de ahí, del Siburá, salían las órdenes para la ciudad. Ahí se recibían las leyes, ahí se decía qué tenía que ser la ciudad porque los sacerdotes hablaban con los dioses, ¿no? Pero en realidad los sigurats eran centros de poder político administrativos. Sigurats eran centros de poder y también eran centros religiosos. Ahí se comunicaban los enciopatesi durante la etapa sumeria con los dioses, ¿no? La clave sería entonces dedo, dedo, ¿no? La clave sería entonces dedo. Y nos vamos con la pregunta 14. Ya, esa preguntita está recontra fácil, ¿no? Dice, el imperio babilónico no dice neobabilónico, dice babilónico. Llegó a su fin cuando fue invadida por los, recordemos que el periodo babilónico, que es el primer imperio babilonio, llega a su fin cuando invaden los hititas y los casitas. Hititas y casitas. Y ellos, especialmente los hititas, son indoeuropeos. Ellos tenían como ventaja las armas de hierro, el uso del caballo y los carros de guerra. Por lo tanto, muchachos, la clave de la pregunta 14 sería la dedo, porque como ya te dije, el imperio, el primer imperio babilonio llega a su fin cuando se produce la invasión de los hititas
y los casitas, que son pueblos indoeuropeos, también conocidos hititas y casitas. Ellos tenían como ventaja, los hititas tenían el hierro y los casitas el carro y el caballo. Muy bien, muchachos. Y para acabar la pregunta número 15, y con esto nos coronamos jóvenes, acabamos bien la mañana. Dice, entre los ríos Tigris y Éufrates se encuentra la región de Mesopotamia, lugar donde se desarrollaron diferentes culturas. Sin embargo, fue durante el línea que se mandaron a construir la puerta de Ishtar, la entrada a Babilonia. Se construyó el singular en honor a Marduk, Etemenanki. A ver, ponemos aquí. Nabucodonosor II. Es conocido ¿por qué? Porque él es el que manda a construir el figural más grande de toda la historia de Mesopotamia. Este figural se llama Etemenanki. Y Etemenanki, no se olviden ustedes, ¿ya? Es el figural que tenía 94 metros de alto, según algunas investigaciones. También mandó a construir la puerta de Ishtar, mandó a construir la segunda muralla de la ciudad de Babilonia, que rodea el templo de Esagila, que es donde está Etemenanki, ¿no? La segunda muralla. Y también él es el rey que está relacionado, según dicen algunos que existió, otros dicen que no, a los llamados jardines colgantes de Babilonia. Él también es el que destruye Jerusalén y lleva a los judíos a Babilonia. Entonces, la clave de la pregunta número 15 sería Segundo Imperio Babilónico, Nabucodonosor II, y la clave, jóvenes, sería la B. Muy bien, muchachos, ahí nos quedamos entonces. Eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Ya? Muchas gracias y espero verlos la próxima semana aquí en Bonex, que dijimos más. Hasta pronto, muchachos.